ameno todos los lunes a las 6 de la tarde. Muy entusiasmada de tener un gran personaje, un diplomático, el ministro Jorge Luis Olivares, diplomático de carrera, nacido aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. No, Sharon, yo creo que el agradecido soy yo, que en estos tiempos tan difíciles nos da la oportunidad a funcionarios de diferentes niveles e índole poder estar en el grupo que ustedes manejan, que son los jóvenes sobre todo y la gente bien informada. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. No, pues aquí con una gran trayectoria tendría que invitarlo, yo creo que a 3 programas para que nos platique absolutamente de todo lo que está haciendo por México. Pues de entrada les platico que es egresado en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. De México y de la Universidad de París. Wow, y de París había leído en la, por ahí. En la Sorbona. Wow. Tuve la oportunidad, nada más que yo fui en algún tiempo en el cual todavía no había acuerdos internacionales de universidades y tenía yo que regresar a hacer en la UNAM para mi registro de mi título. También estuve en la Universidad de Niza y tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Altos Estudios Diplomáticos de Ginebra. Wow. Así es que soy un diplomático de carrera que ya con muchos años de experiencia, pero con un enorme amor a mi país y con el gran honor de poderlo representar en 9 países, y he tenido esa suerte y que el día de hoy se las puedo compartir. Impactante, ¿no? Señor ministro, qué increíble. Y pues bueno, aquí por lo que también he leído, usted ha vivido en 14 países. Sí, he tenido la oportunidad de vivir, ahora sí que como mexicano en el exterior, y por ello me he dado cuenta que somos el país más extraordinario del mundo. Creo que como México no habrá nunca un país que reúna tantas características importantes, pero que el proceso principal que tenemos es el cultural. Y es al que debemos de enfocarnos más, sobre todo en este tiempo tan difícil de la pandemia que nos tocó vivir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y cuénteme, de esos 14 países, ¿cuál es el que más le ha gustado? Pues mira, Sharon, yo creo que uno no puede ser ingrato con el tema internacional porque cada país tiene cosas verdaderamente importantes. Yo siempre que me lo preguntan, que es una pregunta cotidiana, siempre les digo que en el país que estoy trabajando es el mejor país para mí. Sin embargo, si ya me comentas cuáles son los temas de aprecios y cariños, pues te puedo decir que tuve una experiencia de 6 años en Portugal, país europeo de la costa limítrofe con España, y quizás es uno de los países menos visitados en Europa, pero con mayores características de cultura, gastronomía, conciencias, historia. Es un país maravilloso al cual yo invito a visitar siempre. Qué interesante. Y aparte, usted ha sido embajador en 3 países. ¡Qué maravilla! He sido titular, sí, en varios como encargado de negocios, pero he tenido la suerte de estar en Colombia, que es un país fuera de dimensiones en América Latina, que es el país más parecido a México en Latinoamérica. Después, bueno, pues en Portugal, como lo acabamos de señalar, y también pues muy interesante en Argentina, un país al cual hemos aprendido muchísimas cosas afortunadamente, y también con grandes características en el sur del continente. ¡Qué fenomenal! Y bueno, platíqueme. Lo he invitado a este programa porque hace cosas tan interesantes aparte de su carrera diplomática, y ahorita he visto mucho que tiene la intención de lo que es imagen de México en el exterior, enlaces pues con cadenas productivas y cosas así. Mira, te explico. Después de toda esta experiencia y de en el exterior y de trabajar como funcionario público en la Cancillería mexicana o como asesor del Senado de la República,
he llegado a muchas conclusiones importantes. Primero, que tenemos una diplomacia extraordinaria. Los miembros del servicio exterior verdaderamente son gente muy, muy preparada. Son personas que nos representan con un concepto de servicio civil de carrera extraordinario y sobre todo somos servidores públicos en el exterior. Nuestras 80 embajadas, 67 consulados y 8 organismos internacionales nos dan la oportunidad de que cada mexicano que pasa la frontera de nuestro país en el exterior tiene un apunte de desarrollo, de control y sobre todo de capacidad de defensa en un momento dado, ¿no? Claro. Es muy difícil el tema de Estados Unidos porque pues ahí tenemos los 52 consulados y bueno, pues tenemos más de 30 millones de mexicanos ahí, pero creo que ellos se sienten de alguna manera también protegidos, por lo menos en el sentido humano, de los derechos humanos de estos países, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues bueno, cuénteme, usted, a raíz de esta situación, ¿no?, de la pandemia, porque pues obviamente aquí platicamos todo lo que ha sucedido en casos pandémicos como este, que ha sido algo que nos esperaba el mundo entero. ¿Cuáles son, cómo le hizo para regresar a nuestros mexicanos? Bueno, mira, la Cancillería mexicana tiene un aparato verdaderamente extraordinario, dirigido por un alto funcionario con conciencia que conoce el mundo como es el secretario Marcelo Ebrard, que de inmediato nos dio instrucciones a los diplomáticos mexicanos que pusiéramos nuestra mayor atención en los mexicanos que estaban fuera en esta pandemia que lamentablemente nos ha tocado vivir como generación. Y a partir de ahí se hicieron pues una serie de procedimientos, de capacidades de desarrollo, de estrategias para poder ayudar en la medida de las posibilidades de protección y también de económicas, para poder repatriar aproximadamente a más de 14,000 mexicanos. ¡Wow! ¡Qué número tan! Mexicanos que estaban por diversas naturalezas en el exterior, desde los que iban de turismo y les tomó por sorpresa esto, hasta los becarios o la gente que quiera regresar porque tenía sus familias acá con algunas capacidades de necesidades. Y bueno, creo que se hizo un trabajo denodado. La Cancillería cumplió, desde mi punto de vista, con las expectativas de la nación. Claro. Y en la medida de las posibilidades, todos los mexicanos, no sé qué hacían tantos en el exterior, pero tuvieron la oportunidad, muchos con sus medios, otros por la capacidad del Estado mexicano, pero de poder tener el concepto de repatriación y si no, en algunos casos, de protección consular también, ¿no? Claro, me imagino, y fue pues una cosa extraordinaria por parte de ustedes, ¿no? El tema, un gran labor, por decirlo. Yo creo que sí, el Servicio Exterior Mexicano siempre ha cumplido con estas características y la verdad yo me siento muy complacido de que los mexicanos sepan que en el exterior siempre hay no solamente un escudo nacional, sino un compatriota que le va a dar la mano en cualquier aspecto. Yo en lo particular, que ya me tocó obviamente desde hace tiempo la pandemia aquí, me dediqué a ver todas las aristas positivas que esto podía tener, aunque nadie conocía y nadie sigue conociendo las dimensiones que esto puede traer, pero sin embargo creo que debemos de aportar esos conocimientos que tomamos en el exterior para aplicarlos en nuestro país, adelantándonos en algunos casos a la mayoría de la problemática que tenemos y en otros para hacer sugerencias o establecer contactos que nos permitan pues estar más atentos a lo que estamos viviendo, que es muy difícil. En el exterior ya viene, sobre todo en Europa y en algunos otros países de otros continentes, un rebrote de la pandemia y esto ha traído un conocimiento que nos debemos de absorber nosotros aquí para prepararnos. Nuestro país es sin duda el mejor país que yo conozco en el mundo, pero sí necesitamos tomar estas experiencias para poderlas aplicar y adelantarnos a muchas cuestiones.
Claro. Como tú sabes, porque te lo hice llegar, porque eres una persona extremadamente preparada Muchas y gracias. celebro que Me tengas siento halagada. este programa. Yo me he dedicado cada mes a hacer una pequeña investigación durante todos estos meses que llevamos de pandemia y lo he colocado en un documento, en un ejercicio muy personal, pero he escrito un artículo que se va sumando a la realidad de cada tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, Por favor, cuéntenos estos artículos. Yo he tenido la oportunidad, extraordinarios los artículos que sí, usted se ha dedicado a escribir ahora en la pandemia. ¿Podría compartirnos alguno de ellos y bueno, los temas a tratar en sus artículos? pues Por mira, favor. han sido, no, no es un tema de pretensión de poner circunstancias que no competan a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia mexicana. Pero conociéndonos como deberíamos de conocernos más, tenemos que apoyarnos a las diferentes generaciones como vamos saliendo. Entonces, desde el primer artículo que hice del mes de febrero, que se llamaba Tenemos que proponer la vida y derrotar la muerte, que tuvo mucho éxito en redes sociales y demás. Después establecimos artículos muy importantes cuando aparecieron las pruebas del coronavirus, Sí, claro. hacer la prueba de la vida, el señalar un poco cómo era muy importante la prueba, pero también era contraproducente mentalmente, porque si la gente se iba y se hacía la prueba, decían, soy negativo, salía y a la media hora se podía infectar. Entonces tenía que tener mucho cuidado con las cuestiones. Después tuvimos un tiempo en el cual yo propuse que el sistema de seguridad mexicana tenía que estar primero en nosotros y luego en las instituciones, Claro. porque somos los que estamos sufriendo esto, ¿no? Y por ello se estableció aspectos de septiembre ahora, con una imagen de sacar los símbolos patrios y todas las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Siguió después en el mes siguiente de agosto uno que se decía pues que teníamos que establecer los cumpleaños que hemos hecho todos en esta pandemia, cómo no caernos y no nos podíamos reunir ni nada. Sí, qué Entonces, complicado, ¿no? tener un concepto de cómo vivir el cumpleaños de cada uno a la mexicana con unas características muy específicas. Después tuve ya la suerte de que salió comenzó el tema de las vacunas, Claro. ¿no? La guerra de las vacunas internacional entre los diferentes laboratorios de los diferentes países y me permití escribir algo que tuvo mucho éxito que se denominó Todo es negocio menos la salud, Claro. ¿verdad? Que esa no podíamos llevarla. Que quizás tuvo más éxitos en redes y en otros lugares, que se llamó La Nueva Vida en Colores. Y aquí sí me detengo contigo un poco porque yo quisiera dar un mensaje, obviamente con la muy pequeña experiencia que tengo de la parte internacional y de lo que he visto en mi país, que nosotros estamos muy bien protegidos por las instituciones en México. Claro. Y obviamente tenemos la vida ya en colores porque nos dicen que hay estados o colonias que ya están en diferentes colores, pero yo creo que los colores, ¿no? El rojo, el naranja, el verde, el amarillo, tienen que estar en nosotros y es la mejor forma de cuidarnos, porque si tú, Sharon, llevas a tus hijitos o vas al mercado, tienes que ir en rojo. Exactamente. Si vas a un hospital, tienes que ir prácticamente en morado, que no existe. Claro. Pero si tienes la oportunidad de estar el fin de semana y salir al campo, tienes que ir en verde, porque vas a poder respirar y vas a poder tener un contacto con la naturaleza y ver que la vida sigue y que se establecen aspectos de una vida en colores propia, tuya, que es la que te debe de cuidar. Claro, y usted, por ejemplo, ¿qué le aconsejaría aquí a nuestros videntes, bueno, televidentes en el programa? ¿Qué les aconsejaría, o sea, que empiecen
o sea, porque obviamente es lógico que pues no vamos a poder estar encerrados toda la vida. No, ni debemos. Pero ¿qué les aconsejaría a la gente que pues dice ya necesito reactivarme con mi familia, ¿no? Porque pues mucha gente ya se reactivó en tema trabajo, pero pues los niños siguen en casa. Yo creo que el tema es de conciencia. Claro. Y es de confianza. Confianza con seguridad, confianza con saber cuáles son los movimientos. Desde que tú te despiertas hasta la noche que vas a volver a dormir, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer con el concepto de seguridad de tu persona y del resto de las personas. Claro. A dónde los vas a ver, desde el tema cómo te vas a vestir, a dónde vas a ir, qué transporte vas a utilizar, porque esto lamentablemente creo que llegó para quedarse. A mí me duele muchísimo que los jóvenes y sobre todo los niños estén viviendo esta pandemia terrible con un problema que al rato va a ser muy difícil, que es el tema de la libertad. Porque no tienen la libertad que hemos tenido nosotros, o yo en lo particular a mi edad, de podernos movilizar, de poder coordinar, organizar la vida de uno sin pensarlo muchas veces. Claro. El día de hoy la conciencia humana necesita establecer una directriz muy específica en el concepto de seguridad personal y también algo que la gente no está pensando. ¿Qué tengo que hacer en el momento que yo sienta los síntomas y me sienta ya mal? ¿Cuál va a ser mi procedimiento de actuación? ¿A quién le voy a llamar? Si no tengo un médico asistente, si tengo quién me cuide, quién no, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Así como estamos ya preparados en algunos casos para sismos, terremotos o problemas ahora de lluvias torrenciales en el sur del país, tenemos que saber que ese kit de seguridad no solamente es físico, sino tiene que ser mental. Claro. Esto creo que hay que aprenderlo de otros países, sobre todo nórdicos de Europa, que son los que ya tienen este concepto preparado para poder equilibrar los aspectos de seguridad propia. Me parece muy interesante y sí, en efecto así tiene que ser porque pues no, o sea, no hay manera de que esto pueda continuar en un encierro total, y pues así. Es que no solamente no puede continuar por la economía, sí, por el rompimiento de las cadenas productivas que te comentaba yo, que es lo que está rompiendo la estructura de la economía mexicana y de las gentes que en porcentajes muy altos en este país viven al día. Claro. Entonces, eso no está en duda. Lo que debe de ponerse en duda o en conciencia es la seguridad personal, que esto sí nos permita hacer nuestras actividades, comillas, económicas, pero con total seguridad para uno mismo, para los contrarios. El concepto es, yo no me puedo enfermar porque no quiero enfermar a otros. Claro. Ese es el mecanismo, ¿no? Y no poder también culpar a las autoridades o a los servicios médicos y todo, porque está en uno, primero que nada, lograr este concepto de seguridad personal. Por supuesto. Y cuénteme su propuesta de apoyar grupos, sectores vulnerables. Bueno, me encanta. Eso también nos hemos dado a la tarea de ver cuáles son los grupos más vulnerables que tenemos. Se hablan de números muy duros, de pues, la pobreza extrema, la pobreza media, pero no nos hemos percatado cuáles son los sectores que tienen más conceptos de vulnerabilidad económica. Y yo he llegado a la conclusión, por el enlace que se tiene de la Cancillería el día de hoy con la Secretaría de Turismo, que creo que es natural, no solo sino 21 y tal. Para mí es el más vulnerable, que es el sector de los artesanos.
Y te voy a decir por qué. Claro. Porque Indudablemente. los mexicanos, Sharon, todos, sin excepción, somos artesanos. Así es. Lo que sí, hay unos que son más sanos, arte sano, que son más sanos y que tienen la capacidad con las manos, con la vista, con los, verdaderamente cosas maravillosas que debemos de llevar este concepto cultural artesanal, Claro. llevarlo de México hacia el exterior, Sharon. Exactamente. Porque nuestra imagen en el exterior está muy golpeada. Lamentablemente, nuestra proyección sociocultural hacia Estados Unidos en los años nos ha roto la estructura de fijarnos en los conceptos de civilización y sobre todo de desarrollo humano. Ahí es donde nos está haciendo más falta a los mexicanos en el exterior el punto. Claro. Como tú sabes, yo he pugnado porque se haga 4 ejes el día de hoy, en el cual el turismo y la Cancillería puede ayudar para 4 ejes fundamentales. El primero es el cultural, sin duda, Claro. en donde nuestras herramientas humanas en el exterior, como son cineastas, bailarines, artistas, futbolistas, deportistas, las hermosísimas mujeres que tenemos, proyecten lo que verdaderamente México tiene de cultura y de seguridad pública. Sí, claro. Y que así a través de esto tener otra imagen completamente diferente a la que el día de hoy estamos teniendo. No somos, o mejor dicho, no tenemos por qué estar en un concepto de narcopaís, porque no lo somos así. Son sectores y son grupos que sí se dedican a esto, pero nos ha roto la estructura en el mundo por este concepto. Pasamos de una referencia folclórica a una referencia de ser bandidos y ser narcotraficantes. Veamos lo que pasó en Colombia, cómo salieron ellos a través de sus principios de manejo estructural, económico y de la belleza de sus mujeres, salieron con otra cara al mundo. Tenemos que empezar nosotros a hacerlo. El canciller ha pugnado mucho por esto, Sí, porque tengamos una... Tú llegas al lugar más recóndito del mundo y antes te decían, es mexicano Chicharito, y ahora te dicen, el Chapo. No puede ser. No, ejemplo, hemos perdido eso. Sí, entonces, es una tristeza. La segunda cuestión, la cultura con los artesanos. La segunda cuestión es la gastronomía. Por supuesto. La gastronomía nos da identidad, nos da la capacidad de establecer una línea de acción para que la gente conozca que verdaderamente lo que tenemos en nuestro país, porque el amor como la belleza entra por los ojos y por la boca. Sí, entonces tenemos que ser eso. La tercera muy importante son los servicios. Los extranjeros y los mexicanos hacemos turismo y venían a México por la atención que tienen los mexicanos. Servicio que tienen. El mexicano es impresionante. Sí, un mexicano no tiene el problema mental de claro. servirle a otra persona. Eso lo tenemos que aprovechar muchísimo, con preparación, con consultas, con muchas cosas. Por último, hemos olvidado el concepto de sanidad y de bienestar que tenemos con todo lo holístico y todo lo sincretismo que tiene México. Entonces, utilicemos estos 4 elementos para darle una nueva cara a México en el exterior, en un mundo totalmente globalizado, pero hoy con crisis pandémica. Entonces, esa es la invitación que yo hago con los años de experiencia que tengo y la capacidad que he podido desarrollar en el exterior para que los mexicanos pongamos la mejor cara en el exterior y empecemos a equilibrarnos de todo el problema que tenemos económico y social en nuestro país. No, pues señor ministro, me encanta esto que estamos platicando, tan interesante. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Adelante. Pero por favor no se desconecten, que está muy interesante. Gracias.
de verdad, como le tengo una gran admiración, señor ministro, por todo el labor que hace, de verdad. O sea, está muy interesante. Y pues estamos en la pausa, nos quedamos hablando de lo que es el exterior, la imagen de México en el exterior, ¿no? Síganos contando. Entonces, pues hay que prepararnos, como decía, en temas de salud. Y, por ejemplo, ¿usted qué piensa del tema? O sea, aparte de lo de los artesanos, yo sé, es muy triste, pues saber, ¿no?, que mucha gente se está muriendo, como lo platicamos ahorita en la pausa. Pero pues también hay una cosa, como decía usted, y lo voy a permitir a usted decirlo, ¿no? El aire es gratis, ¿no? No, es terrible que teniendo un país con tantas capacidades naturales, nos haya llegado esta pandemia que digo que es la que nos tocó vivir por generación, y la gente se está muriendo de lo único que es gratis, que es el aire. Claro. Entonces, ese es un punto que entra en contradicción contra nuestra propia naturaleza. Por supuesto. Y ese es el error que tenemos. Ahora en el mes de octubre, que está por terminar, yo estoy escribiendo sobre un tema de la pandemia mental, el miedo al miedo. Hay que entrarle a esto, aunque no lo queramos hacer. Sí, claro. Y hay que entrarle porque desgraciadamente los que hemos perdido ya personas queridas de nuestro alrededor, nos damos cuenta que muchos de ellos se fueron porque no debieron de hacer cosas, de descuidarse, o también el concepto mórbido que lo ha manejado tanto el gobierno. ¿No? Exacto. Y cuántas gentes también en el medio artístico, pues lamentablemente por este virus que llegó a quedarse, pues aunque hayan tomado las medidas, pues no, el único realmente medio es la seguridad personal, yo creo. Exactamente. Fíjate que hay algo muy interesante en esto. Vamos a pasar un día de muertos chicos, muertos grandes, con una gran dificultad. Sí. Porque muchos mexicanos no vamos a tener la oportunidad de visitar nuestros panteones, de hacer un homenaje póstumo in situ a los seres queridos que se nos han ido. Claro. Y vamos a llegar a un tema de las Navidades, de la Natividad, en donde muchos de nuestros seres queridos ya no van a estar. Entonces tenemos necesariamente que tomar conciencia cómo vamos a reaccionar hacia esto, porque sobre todo los adultos tenemos que darnos cuenta que las generaciones que vienen con nosotros, nuestros hijos, los pequeños o los no tan pequeños, necesitan de una gran refacción humana para poder sobresalirse de esto. Claro. Mucha gente es que yo no visité a mis padres para no tener problemas de infectarlos o algo a ellos, pero ellos se fueron sin que yo me despidiera de ellos. Exacto. ¿No? Sí. Y eso es terrible. Y ahora ni siquiera el panteón, a los que pudieron estar, ser cremados o enterrados, no nos pudimos despedir de ellos. Claro. Entonces, creo que el mexicano pues es un ser muy de luz y sobre todo con grandes tradiciones. Y sí nos gusta estar con nuestros seres queridos que se han ido. El día de hoy vamos a tener mucha dificultad con eso, pero debemos de pensar en los que vienen, en los que no van a tener el concepto de libertad como lo tuvimos nosotros. Hoy los jóvenes, sobre todo, y los niños, están acotados. Claro. Y lamentablemente están viviendo una etapa en la cual les hemos coartado todas sus libertades de acción, de movimiento, de tocarse, de estar en compañía de sus escolares, sí, claro, de estar en todo.
nos hemos vuelto con un concepto muy robótico, sin saber cómo salir de él. Sabemos el por qué, pero sin saber de esto. Yo lo que te recomendaba hace un rato, te decía yo, los que tengan la oportunidad, el fin de semana sálganse al campo. Estar Y en contacto con la naturaleza, con los animales, con los que se puedan, ahora sí que tocar, ver, porque somos seres, los mexicanos seres muy táctiles, tenemos una sincronía de vida muy especial. No, y también estar en contacto pues con lo que al final de cuentas te genera defensas, ¿no? O sea, Claro. que es, o sea, otro animalito, o sea, de campo, el pasto, la tierra. Danos cuenta de los colores Mucha gente de está la... por eso es que dicen, pues bueno, me encierro en mi casa, que al final siento, o no sé qué, si usted difiere conmigo, pero pues estar encerrado en cuatro paredes pues, tanto tiempo es muy complicado, ¿no? Y realmente la gente sale y sigue estando encerrada, ¿no? Sale, se sube a su coche, llega al trabajo, si tiene que ir a la oficina, otra vez regresa, van al súper, o sea, pero al final no es contacto con la naturaleza como tal. El gran problema que tenemos en nuestro país es que pensamos siempre en esta capacidad de desarrollo de nuestra condición humana y social. Y esto no es así, Sharon. El gran problema es que la enorme y gran pobreza que hay en nuestro país determina que hay personas que ni siquiera tienen esas cuatro paredes que tú dices. Sí. Y el concepto de hacinamiento rompe la estructura de cualquier ser humano. Y eso es lo que ha traído, desgraciadamente, una problemática actual y traerá consecuencias psicológicas muy fuertes. Entonces creo yo que lo que se debe de hacer es, cada quien con sus capacidades al nivel que sea, es tomar una conciencia. Yo siempre he dicho del exterior que los mexicanos somos inconscientes. Bueno, hoy tenemos que reciclarnos en eso. Tenemos que ser conscientes de la mayor pobreza que hay. Claro. Tenemos que ser conscientes de los apoyos que tenemos que ofrecer humanamente al que está junto a nosotros o el que está enfrente o atrás. Tenemos que quitarnos todos los grandes, pues, que digamos, problemas que los mexicanos hemos tenido para desdoblarnos en los otros. Esto es lo que de alguna manera nos va a permitir ser diferentes en el mundo, a los europeos, a los asiáticos y a otros, porque no son las mismas. Por supuesto. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Claro, no, y bueno, aquí obviamente en la pausa tocamos el tema de, me encantaría poder compartir con la gente lo que ha estado escribiendo ahora en la pandemia. De verdad es un gran escritor y poeta, porque así lo veo yo. Mira, más bien tema muy personal, pero sí me gustaría compartirlo, ahorita vamos a dejar... Yo te los voy a dejar para que por tu conducto, sobre todo con esa enorme capacidad humana que tú tienes, porque desde el principio de la pandemia, por la relación de amistad que tenemos, yo me di cuenta que tú te dedicaste a las cosas puntuales. Te dedicaste, sí, decías, ¿dónde consigo esto para ayudar a esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo estructuro? Temas de sanidad, temas de todo esto. Yo creo que es el punto a seguir y el punto a vencer. México es más importante que todos nosotros y que cualquier otra pandemia. Claro. ¿No? Ya pasamos muchas. Yo los refiero a que vayamos a la historia, a la poesía también, porque también hay poesía de la pandemia, y nos demos cuenta de qué hacemos. Se tendrá que reactivar. Yo le comentaba a tus compañeros de trabajo aquí, yo estoy escribiendo y haciendo un proyecto del Cocolistli, que en náhuatl quiere decir la pandemia o el mal. Entonces es una esfinge cultural que nos permita vencer al coronavirus en México por lo menos, a través de todas las deidades en las cuales los mexicanos a través de la historia hemos creído. Claro. Porque tenemos un concepto humanista, religioso, de sincretismo, de salud, claro, que debemos ser muy respetuosos de todo,
pero debemos de saber que esto lo tenemos que vencer como lo vencieron en los tiempos de la pandemia, precisamente hasta en la época de los aztecas. Hay un pasaje muy interesante que yo acabo de estudiar. ¿Por qué dejamos que Cortés saliera de la noche triste, en donde fue vencido de lo que era la Gran Tenochtitlán? Porque ese día la pandemia que ya había llegado en su momento, le había tocado al gran Cuitláhuac. Ah, ok. Y ese día se había muerto, ese día murió. Entonces sus lugartenientes, en lugar de perseguir a Cortés, fueron a verlo y le permitieron la salida a Tlaxcala y después a Veracruz para regresar con medionaves. O sea, ese tipo de pasajes históricos tienen que ver con nosotros. Claro. Y tenemos que vencer a esto con esas características, ¿no? Yo te voy a dejar estos artículos. Ay, sí, para favor. Que tú los puedas, a través del gran número de seguidores que tienes. Gracias. Y les quiero pedir, son simples conceptos humanistas en otros lugares. Por lo menos me ha permitido ofrecer a algunas personas estos conceptos que les pueden dar un equilibrio y que les pueden ayudar sobre todo a saber cómo van a poder seguir en este tema, ¿no? Exactamente, pues el pre-post pandemia, ¿no? Porque no hay más. Todos quisiéramos como una guía de qué es lo que va a pasar. Está toda la gente preocupada y pues obviamente cambiando de tema, bueno, debido a sus escritos, perdón, le quería preguntar, y por ejemplo, ¿qué le aconseja ya ahora en adelante? O sea, porque pues obviamente estamos en un trabajar, se dicen tantísimas cosas, sí, como que pues viene el rebrote y pues que otra vez hay que ahorrar dinero, hay que tener dinero porque pues otra vez hay que encerrarse más tiempo otra vez. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que, mira, nuestras autoridades tienen la conciencia y la responsabilidad de ver estos mecanismos de acción. Sin embargo, con este nuevo artículo, o con esto que yo estoy escribiendo ahora, que te digo que es la pandemia mental, el miedo, claro. Tenemos que ser muy cuidadosos porque después de lo que hemos pasado y que ya salimos, va a ser muy difícil que a la gente la vuelvan a cerrar y a controlar en otros aspectos. Por ello, creo que lo más importante es que nos apliquemos en la seguridad personal de cada uno. Claro. Porque si nos empezamos a asustar ahorita de lo que ya está pasando en Europa, ahora como después de 3 meses llegó con nosotros, ahora va a llegar en tiempos sobre todo de invierno, en tiempos de que hoy el concepto de las vacunas es prácticamente la panacea de la vida. Yo no lo creo así, es una cuestión personal. Yo creo que en la seguridad de cada uno y del el fortalecimiento físico y mental que tú puedas tener es lo que te va a poder asistir y poder salir de estas cuestiones. La gente no puede ya dejar de trabajar porque tantos meses en un país de corta instancia económica nos está ya haciendo mucho problema. Entonces yo siento que uno tiene que vivir con su propio color o sus colores y tiene que ser extremadamente cuidadoso para poder hacer lo que corresponda en favor de sí mismo y de los siguientes, ¿no? Aquí yo los invitaría a que hicieran una especie de programa cotidiano, de decir, tengo que hacer en la semana esto cada día, ver cómo voy a salir, cómo voy a organizar, cómo me voy a cuidar, cómo voy a cuidar a los míos, cómo es esto lo que va a ser. Y si logramos hacer esto en una pequeña capacidad, lo podemos hacer conjuntamente. Los mexicanos somos artesanos, como te decía yo, podemos salir de esto y de muchas otras cosas, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, aquí, pues,
de verdad, el mexicano se levanta siempre, o sea, son fuertes para todo, o sea, sobrevive. Usted que vivió en Argentina, o sea, tengo conocidos de Argentina y me dicen, oye, pues cómo es, o sea, no, como que llegan aquí y se asustan por el tema del temblor. Esto no es nada, o sea, esto sí, lo que estamos viviendo hoy en día, de verdad es algo que, pues, como dice usted, hay que tomar las medidas necesarias. Personales, sobre todo. Y personales, obviamente, porque también cada cabeza es un mundo y cada quien va a tener como su criterio de... Pero pues es algo que... Pero es en beneficio de uno mismo y de los demás. Y de los demás. Tocaste un tema importantísimo. Hemos aprendido, comillas, a vivir con los terremotos o los temblores. Claro. Tenemos necesariamente que aprender a vivir con esto. Sí, pero con actitud, con sensibilidad, con criterio y sobre todo con enorme cuidado. Así creo que podemos solventar las cosas. Creo que tenemos de tomar lo que nuestras autoridades nos dan y que nos beneficie directamente. Y las otras cosas, pues quizás tenerlas en un espacio de otro análisis, de otro criterio. Pero sí es un tema primero de generación y es un tema de conciencia social. Claro. Tenemos que hacerlo así. Fíjate que lo que está pasando en Europa, yo todos los días tengo contacto con mis amigos y gente ahí, y hoy me decía el exrector de la Universidad Complutense de Madrid, que ha caído 2 veces al hospital, ya van 2 veces que ha estado enfermo, y hoy me decía, yo prefiero ya el día de hoy, a la edad que tengo, poder vivir lo que me quede con libertad y conciencia que vivir lo que pasé. Porque él me explicaba algo, me decía, los tiempos que he pasado en el hospital, quizá yo sabía que me estaban curando, pero lo que me estaba preocupando es que no hablaba yo con ningún ser humano, que no le veía los ojos y que no sabía yo si iba yo a perder el habla o no, porque mi conciencia daba 3 vueltas en ese momento. Esta experiencia te rompe la estructura a cualquier ser humano. Claro. Entonces tenemos que ser muy conscientes para ello y ayudarnos a nosotros mismos, a los que están con nosotros, a nuestras autoridades, a los medios de comunicación que tienen tanta responsabilidad. Por eso yo celebro que tú tengas este programa y que te dediques a eso, porque gracias a esto tú tienes que establecer líneas de acción, no solamente de médicos, que acaba de ser su día y los pobres ni siquiera pudieron ser felicitados como quisieran o vivirlo tal. Yo creo que tú debes establecer también, y celebro que traigas a gente de diferentes dimensiones, estilos de vida, estilos de cosas, para saber cómo atender esta pandemia que, como digo, nos tocó vivirla lastimosamente. Ha sido muy complicado, pero bueno, como les he dicho anteriormente, no es imposible. Es un adaptarse a esta situación. Y pues bueno, obviamente usted siendo, que aunque dice que no, pero yo digo que es un gran sibarita, haciendo lo que a cada quien le gusta, ¿no? O sea, ¿qué recomienda, por ejemplo? Pues le gustaba ir al cine y ya retomó el tema del cine, ¿no? Con sus medidas. No le voy a mentir, yo hasta hace poquito llevé a mis hijos y pues sí, estaba realmente los cines como tendría que ser. Hay gente como usted que es un sibarita que tiene una gran revista. Mira, déjame decirte algo. Uno tiene que en estos tiempos acogerse a lo que verdaderamente le gusta. Este confinamiento nos ha traído cosas muy positivas. Entre ellos, la posibilidad de darnos cuenta que no somos ni tan importantes ni que todo lo que hacemos era muy necesario, ¿no? Yo he inventado en este tiempo que la gente, a través del equilibrio de la gastronomía, te permite tener satisfactores que no tienen en otros sectores. Porque si tú te dedicas, en estos tiempos, te has dedicado a comer indiscriminadamente,
vas a pagar muy mal. Sí, por Entonces supuesto. tienes que saber. Pues Claro. yo me he dedicado a un poco al establecer las líneas de trabajo y de invención, de traer todos aquellos, volver a la cocina tradicional, que era la tradicional, la cocina de nuestros abuelos, de nuestras familias, que ya habíamos olvidado la capacidad de comer en familia, Sí, claro. de hacer cosas por los nuestros, ¿no? Obviamente, hacer maridajes con productos mexicanos que ya también habíamos olvidado. He tenido que descubrir mucho, un toque, por ejemplo, en las comidas de pulque, que es maravilloso. Porque Que, aparte usted fue nombrado, fue nombrado ahí en la Academia sí, Culinaria soy de los Francesa. pocos mexicanos, o quizás Sí. que no soy chef y soy miembro de la Academia Culinaria de Francia, y que tengo un grado importante ahí, y que de alguna manera he puesto la comida mexicana en Francia en el mejor de los niveles. Recientemente, antes de la pandemia, los españoles también me han concedido el honor de tener una representación importante en la Academia Española.